Bien, el día de hoy vamos a trabajar con las progresiones geométricas. Tomando en consideración lo que ya trabajamos un poquito en la clase anterior sobre las progresiones aritméticas, una progresión geométrica también es una sucesión de términos que están formados de acuerdo a una ley. Es decir, una progresión geométrica es una sucesión de términos que a partir de un primer término, los siguientes términos se obtienen multiplicando por una cantidad constante denominada razón. Es decir, que una progresión geométrica siempre tendrá un A1, que es el primer término, tendrá una R, que es una razón, tendrá un AN, que es el enésimo término, el término general o el último término, y tendrá una N que representa el número de términos que tiene la progresión. El número de términos que tiene la progresión. Vamos a citar brevemente una progresión aritmética cuyo primer término va a ser el número 5. Y a partir de este le vamos a ir multiplicando. Aquí está cómo se obtienen los siguientes. Multiplicando por una cantidad constante denominada razón. Vamos a escoger brevemente el número 2 y le vamos a multiplicar 5 por 2, 10, por 2, 20, por 2, 40, por 2, 80, por 2, 160, punto. Quiere decir que podemos seguir efectuando el procedimiento multiplicando por 2. En este caso ha quedado definida la siguiente progresión, que consta de un primer término que es el número 5, de una razón que era el número 2, de un último término que en este caso es el número 160 y del número de términos que en este caso hemos formado la progresión y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Ya? Ahora, supongamos que ya tenemos una progresión. Supongamos que tenemos esta progresión fijada y queremos calcular la razón. ¿Cómo calculamos la razón en una progresión geométrica? Cuando ya tenemos formado la progresión, la razón le vamos a encontrar. ¿De qué forma? Escogiendo un término cualquiera y dividiendo para el anterior. Es decir, la razón vamos a escoger en este caso el 10 y le dividimos para el número 5 y determinamos que la razón ha sido el número 2. Podemos escoger cualquiera de los términos siempre y cuando estén términos consecutivos. En este caso podemos también optar por escoger el 80 y dividimos para el número 40, ¿cierto? Que me da el número 2. Entonces en este caso obtenemos la razón que es el número 2. Ahora, vamos a tomar en cuenta cuando la razón es un número positivo. ¿Qué ocurre? En este caso, el número 2 que teníamos como razón en esta progresión es un número positivo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un más 2. ¿Qué ocurre con la progresión geométrica cuando la razón es un número positivo? 5, 10, 20, 40, 80, 160. Tomamos en cuenta, ¿no es cierto? El orden de los números está de menor a mayor, por lo tanto, si la razón es un número positivo, la progresión es creciente. ¿Ya? Ahora, otro, si la razón es un número negativo, la progresión va a ir en forma alternada. Supongamos
que tenemos una razón que sea de menos 2. Y vamos a comenzar brevemente con el número 5 nuevamente. El primer término. 5 por menos 2 me da un menos 10. Menos 10 por menos 2 me da un 20. 20 por menos 2 me da un menos 40, sucesivamente. Y aquí tomamos en cuenta que la progresión, ¿no es cierto?, queda de forma alternada. Positivo, negativo, negativo. Cuando la razón es un número negativo. Y finalmente, vamos a citar cuando la razón es un número que sea mayor que 0 y menor que 1, es decir, cuando la razón sea una fracción propia. Recordemos que una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador, ¿ya? Entonces, si tenemos el caso de que la razón es una fracción propia, es decir, que sea mayor que 0 y menor que 1, la progresión es decreciente. Podemos citar brevemente este caso, comenzar por el número 2 y vamos a citar que en este caso la razón sea un medio. Recordemos que un medio es una fracción propia, numerador menor que el denominador, y vamos a ir formando la progresión. 2 multiplicado por un medio, ¿no es cierto?, me quedaría 1. 1 por un medio me quedaría un medio. Un medio por un medio me queda un cuarto. ¿Ya? Un cuarto por un medio me queda un octavo, sucesivamente. Aquí tomamos en cuenta entonces que cuando la razón es un número mayor que 0 y menor que 1, la progresión va en forma decreciente. 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo. Los números subsiguientes son cada vez menores que el primer término de la progresión. Bien, ahora, no todas las veces vamos a calcular el número de términos que tiene una progresión. A partir de la siguiente ecuación, que es la fórmula para calcular el término enésimo, a n, es decir, el último término, es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la número de términos menos 1. También podremos calcular el primer término, ¿no es cierto?, que sería an sobre r a la n menos 1. Podríamos también calcular la razón raíz de n menos 1 de an para a1. De igual forma, podremos calcular la suma de los términos de una progresión geométrica utilizando la siguiente ecuación. A1, es decir, el primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Tomemos en cuenta que para encontrar la suma de los términos de una progresión geométrica no necesitamos tener el último término. Y también como complemento dentro de las progresiones geométricas podemos obtener el producto de los n términos que tiene una progresión geométrica, cuya ecuación es a1 por an elevado a la n. De esta forma hemos trabajado un poquito más sobre las progresiones, en este caso progresión geométrica.